Telereportaje. ¿Han escuchado del caso del indio Gabriel, un joven chontal conocido en Villahermosa como Indio Gabriel, mientras en su comunidad de San Carlos Macuspana se conocía como el Maestrito? Bueno, vamos a platicar de eso. Hoy nos visita en cabina el doctor Massimo De Giuseppe. Es historiador de la Universidad Iulma de Milán, Italia. Ha hecho una investigación justamente sobre esto, sobre este caso del indio Gabriel y el Museo de Cupilco. Y está esta mañana en cabina. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Le acompaña el padre Rubén Ponce de León. Muy padre, buenos días. siempre bienvenido a Telereportaje. Gracias. Es un gusto. Igualmente, pues fíjate que el doctor tiene viniendo a Tabasco 20 años. Casi siempre ha sido contratado por la UNAM, donde él da cursos, conferencias, congresos. Tiene amplio currículum, hay que decirlo, estudios en currículo. distintas Ayer cosas. yo en el programa lo presentaba y son 18 hojas, pero lo resumí. Son muchas sus investigaciones, sus escritos, sus artículos en revistas científicas y sus participaciones en congresos, sus premios Claro. que ha tenido. Yo creo que es un gran investigador y quiere mucho a México y particularmente a Tabasco. Entonces él se centró después del Porfiriato, ¿verdad?, en el estudio de la historia mexicana, con 3 elementos fundamentales que interrelaciona: la política, la religión y los indígenas. Es un especialista y por eso empezaría, doctor Massimo De Giuseppe, preguntándole: ¿el hombre ha perdido su religiosidad? Estamos en una etapa histórica muy complicada. Yo creo que no perdió su religiosidad, pero perdió su percepción de la profundidad de lo religioso que necesita animar una vida, y sobre todo es un elemento fundamental. ¿Qué pasó? ¿Se peleó con Dios? ¿Se enojó con Dios? ¿El hombre está enojado o peleado con Dios? Hay una cuestión que se relaciona con la técnica, por supuesto, que es un proceso larguísimo que remonta a la Edad Media y que en la primera ruptura entre el Estado y la Iglesia en Europa y en otros contextos extraeuropeos. Pero creo que en estos últimos años hay también una ruptura de un sentido de comunidad que permitía construir una modernización relacionada al territorio, a la comunidad. Los procesos de los últimos 150 años, después de la revolución industrial y su globalización, han cambiado profundamente la relación entre las instituciones, el origen de lo político y el papel que lo religioso tiene. Pero en este sentido creo que Latinoamérica, a pesar de todas sus complicaciones, problemas, tiene todavía una capacidad de ver lo religioso adentro de lo cotidiano, que es una fuerza secreta. Hay una decepción por los grupos religiosos, por las iglesias, con el nombre que quieran ponerle. ¿Hay una decepción del ser humano con estos grupos? Hay una decepción en general con respecto a las instituciones, y una gran institución como la Iglesia Católica. Es distinto el discurso por las iglesias protestantes porque no tienen este corazón institucional tan antiguo y largo. Produce hoy casi una reacción anarquista respecto a lo que es el modelo institucional, y este está influyendo también de manera muy fuerte en lo religioso. Estamos viviendo hoy en el mundo, porque cosas que ocurren no solamente en México o en Tabasco, que nos espantan, que nos paralizan. Estamos viendo que están ocurriendo atrocidades, dramas, verdaderos dramas en el mundo. El hombre se está exterminando, doctor. Sí, estamos en una etapa, viniendo de Europa, que aparentemente es más tranquila que Latinoamérica, algunas zonas de Asia o de África. Estamos viviendo un proceso de cierre de las relaciones humanas. En esta etapa, por ejemplo, el gran tema migratorio, que si ustedes piensan, la relación de la gran migración que cruza México y va a Estados Unidos es muy parecida a la migración que de África cruza el Mediterráneo y va a Europa. Y esta nueva etapa de muros, de cierres, está introduciendo nuevas formas de egoísmo que de alguna manera no permiten construir políticamente una governance, un gobierno de los grandes problemas internacionales. ¿Está ganando el mal?
No creo, porque yo soy optimista pero estamos en una ante etapa las complicada. evidencias, doctor. Yo sigo siempre, un gran político italiano, Giorgio La Pira, citaba siempre San Pablo, una frase que spes contra spem, esperar en contra de las esperanzas. Y creo que es una manera en momentos muy difíciles. Esta frase la utilizaba mucho en la época dura de la Guerra Fría, cuando estaba a riesgo a la cumbre de una posible guerra atómica entre Unión Soviética y Estados Unidos, y era un momento muy duro y se superó. Este es un momento muy de gran desorden mundial, pero yo creo que los hombres tienen todas las capacidades. ¿Sodoma y Gomorra? No creo. Hay una ruptura del mecanismo familiar que por supuesto acelera la crisis. Pero le han pegado a la familia, la gran institución, el pilar. Por supuesto, este es un tema. Y aquí de nuevo, si pensamos a México, América Central, América Latina en general, vemos y pensamos a la fuerza de las mujeres que solteras tienen una capacidad de reconstruir familias, tejidos. Vemos que el bien está adentro de procesos muy dramáticos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo revertir todo este impacto negativo, toda esta atmósfera de descomposición que estamos viviendo? Yo creo que una cosa que es muy sencilla, aunque parece olvidada, es reintroducir elementos espirituales en lo que se hace. Lo que no significa simplemente un regreso de la religión, significa que la política tenga valores altos, que no tenga una visión de business y negocio en la construcción de la relación con los seres humanos. Pero eso es un ideal. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Se puede actuar, por supuesto, en contexto muy complicado, violentos, es difícil, pero se puede empezar desde los territorios. Si tú empiezas proyectos de reconstrucción de comunidad en los territorios, puede reanimar un contexto que con años y procesos largos. ¿Quién tiene que dar el primer paso? ¿Las iglesias, los ciudadanos? ¿De qué manera? ¿Los gobiernos? ¿Quién, doctor? Yo creo más o menos todos. Hay un dicho muy interesante que dice un constituyente italiano, que vivimos en una casa común. Y si no ponemos nuestro ladrillo en el muro de esta casa común que se construye, se queda un hueco. Que sea el ladrillo más chiquito de la persona más insignificante. Y más huecos hay, más frágil es la construcción de una casa común. Entonces, yo creo que se debe empezar de nuevo a dialogar entre las instituciones, entre una política que debería olvidarse de la ganancia inmediata de consenso electoral, sino buscar una visión larga, y entre la responsabilidad de los ciudadanos, porque en muchos sentidos se perdió la idea de una responsabilidad ciudadana. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Vamos a la pausa, doctor, si le parece, padre Rubén. Regresamos ya para platicar de este caso del Indio Gabriel. Volvemos. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido